La causa seguía ante la ministra antes de Carabineros, señora María Cifuentes, por los delitos de secuestro calificado de la persona de Armón Isidro Labrador Urrutia, ocurrido el 14 de diciembre, o a partir del 14 de diciembre de 1974, así como también del delito de asociación ilícita. Los sentenciados son Raúl Turriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz, Hugo Hernández Valle, Manuel Karevich Cubillos y Pedro Espinosa Bravo. Todos ellos, señoría, deducen recursos de casación en el fondo respecto a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 4 de mayo del año 2020, que confirmó su señoría en lo apelado la sentencia de primer grado. Hay una decisión, hay un voto en contra en este caso del ministro de la Guardia Interna, señor Castro, que no estuvo para acoger la media prescripción. En cuanto al fallo de primer grado, que es confirmado íntegramente en la parte penal y también en su parte civil por el fallo de segunda instancia, se condena a Espinosa Bravo y Turriaga Neumann y Karen Chicurrillo a sufrir cada uno de ellos la pena de 5 años y 1 día, y accesorios legales como autores del delito de asociación ilícita, y la misma sanción, 5 años y 1 día, por el delito de secuestro calificado y detallado. En cuanto a los sentenciados Rivas Díaz y Hernández Valle, se les condena a 541 días por el delito de asociación ilícita y a 5 años y 1 día por el delito de secuestro calificado. Además, su señoría, la sentencia acogió la demanda civil deducida por la hermana del ofendido, dejando un monto de 50 millones de pesos por concepto de daño moral. Ello no fue recurrido, su señoría. En cuanto a los recursos de casación en el fondo, hago presente que la abogada señora San Martín representa tanto a los imputados de Turriaga Neumann como Espinosa Bravo. Los recursos son idénticos, su señoría, en cuanto a sus causales y también en cuanto a su desarrollo. Primera causal, el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 488 del nuevo cuerpo de normas, 15, 141 primero, 292 y 293 del Código Punitivo. A efecto, su señoría sostiene el arbitrio que en este caso todos los antecedentes que son en teoría fundamentales para arribar a una decisión de condena no permiten, en caso alguno, establecer la participación de su representado en los delitos por los cuales ha sido finalmente sentenciado. Dice que se le condena por la asociación ilícita porque esta es la única forma, además, por la que se le puede condenar por el delito de secuestro calificado, ya que no había antecedentes para ello, señoría. Sostiene además que la Dirección de Inteligencia Nacional, en caso alguno, podría haber sido considerada como una asociación ilícita, ya que fue creada como parte integrante de las Fuerzas Armadas de Seguridad y tenía como única función la seguridad del Estado. Eso en cuanto a la primera causal. En cuanto al segundo motivo de casación de fondo, es aquel que se funda en los dispuestos del artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 1, 15, número 1 y 2, 141, 292 y 293 del Código Penal, en cuanto sostiene que no se puede calificar la participación tanto de Turriaga Neumann como de Espinosa Bravo como autores del delito de secuestro calificado, ya que no existen medios de prueba tendientes a establecer ello. Dice además su señoría el recurso que no solamente el único antecedente que se tiene en vista para condenarlo es el hecho de que era el comandante y en este caso el jefe de la brigada, por él respectivamente, su señoría, a pesar de que consta de los antecedentes que en realidad las labores que realizaban eran realmente de inteligencia en el área económica y social. Dice que nunca fueron jefes de la Venda Sexy, ni siquiera a finales del 75, principios del 76, cuando la brigada de Purén efectuó labores en dicho recinto, su señoría. Y dice finalmente, su señoría, que en la nulidad del fallo, declarando que se absuelve tanto Turriaga Neumann como Espinosa Bravo, su señoría, de los delitos de asociación ilícita, y que se le rebaje en 2 o 3 grados la pena de secuestro calificado que se les impuso a ambos. Eso respecto de los recursos de casación en fondo de estos primeros 2 sentenciados. Luego, señoría, tenemos el recurso de casación en el fondo del sentenciado Karevich, presentado por la abogada señora Nieto, su señoría, que se basa en el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 68, 3 y 103 del Código Penal, sucintamente, su señoría, en cuanto no se dio lugar a la muy calificada de la media prescripción o prescripción gradual, se pide derechamente, su señoría, una sentencia de reemplazo por la que se imponga una sanción de 5 años de prisión de su grado máximo con el beneficio de libertad vigilada. En el mismo sentido, el recurso que interpone la defensa común a los sentenciados de la Cruz y Hernández, su señoría, misma causal, misma fundamentación, y en este caso se pide derechamente una sentencia de reemplazo que le imponga una pena de 61 días, otorgándole la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena. Hago presente, su señoría, que tanto en el auto de procesamiento como en la acusación
respectiva fueron, en este caso, procesados y acusados como autores de los delitos ya mencionados, su señoría. En cuanto a los hechos que se considerando 14º del fallo impugnado, dice lo siguiente, que después del 11 de septiembre de 1963, el nuevo gobierno inició una campaña sistemática de represión de todos los militares y los simpatizantes de los partidos y movimientos opositores. En ese contexto se creó una organización destinada a cometer crímenes contra quienes se oponían al régimen político vigente, denominada Dirección de Inteligencia Nacional, integrada por un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a la rama de la Defensa Nacional y a la Policía de Investigación de Chile, incluso civil. Entre ellos Juan Manuel Contreras, Pedro Octavio Espinosa, Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Andrés Karen Cubillos, Miguel Hernández Joyarzo, son aquellos que mencionan su señoría también, y posteriormente dice que estos oficiales de policía de investigaciones que estaban en el lugar que era la venda sexy, su señoría, a la detención y tortura en dicho local a través de la detención sin derecho de varios militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, entre ellos el ofendido. Es así como en efecto dice, el día 14 de septiembre de 1964, de horas de la mañana, en Vicuña Maquena, con Carlos Baldovino, ex San Joaquín, comuna de San Joaquín, el ofendido militante del movimiento de izquierda revolucionaria fue detenido sin derecho por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, organismo que en esa época era dirigido por Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, por el Ejército de Chile. Posteriormente, Ramón Labrador Urrutia fue encerrado sin derecho en un centro clandestino de detención y tortura de la DINA, conocido como Venda Sexy, ubicado en la intersección de calle Irán con Los Plátanos, comuna de Macul, ex comuna Ñuñoa, a cargo de Miguel Fernández Ollarzo, teniente de Carabineros de Chile, jefe de la agrupación Chacal, que dependía a su vez de la brigada por él de la Dirección. Sí que existen antecedentes de que Labrador Urrutia haya sobrevivido su confluencia, desconociéndose hasta la fecha su destino. Que en la época la brigada por él estaba comandada por los oficiales del ejército Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Karevich Cubillos, y dependía de la Brigada de Inteligencia Metropolitana a cargo de Pedro Octavio Espinosa Bravo, mayor del Ejército de Chile, que en el contexto temporal indicado se desempeñaron como interrogadores en el centro de detención Venda Sexy, Manuel Vilas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle, todos funcionarios de la Policía de Investigación. Eso, señoría, en cuanto al hecho, se califica este hecho como asociación ilícita, su señoría, y a la vez también como secuestro calificado, teniendo en consideración que había un grupo de individuos que se reunió con un propósito común que era de carácter, común, en este caso, perseguir a quienes habían cometido crímenes, comprendía la comisión de quienes cometieran crímenes en contra del gobierno o los simpatizantes del movimiento de izquierda revolucionaria. Además, su señoría, este vínculo fue permanente en el tiempo y era una organización jerarquizada. Sostiene además que, si bien la detención y el encierro de la revolución fue ejecutado por empleados públicos, funcionarios del Ejército de Chile, que en la Policía de Investigación, no fue así que existiera al efecto una orden judicial o administrativa emanada en virtud de un delito flagrante. Además, su detención fue negada en reiteradas ocasiones y además su nombre fue incluido en una nómina publicada en la prensa. Personas que supuestamente habían fallecido en el extranjero producto de resillas internas del MIPS. Eso en cuanto a la calificación jurídica. En cuanto a la participación de los sentenciados Espinosa Bravo y Espinosa Bravo y Iturriaga Neumann, señoría, establece, señoría, que en este caso estamos en presencia de la participación. Esto se citan las declaraciones de Rolf Benderot Pozo, señoría, quien era el jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que señala que Pedro Espinosa Bravo era justamente quien estaba a cargo de la misma, y en razón de ello de las distintas agrupaciones operativas de la Dirección de Inteligencia Nacional. También, su señoría, la declaración de Hernández Goyarzo, jefe de la agrupación Chacal, quien señala que estaba a cargo de los detenidos en la Venda Sexy, y que en este caso, su señoría, habían superiores que eran Iturriaga Neumann y Pedro Espinosa Bravo, y además también sostiene que posteriormente Karevich Cubillos. Entonces, estas mismas declaraciones, señoría, sirven para establecer la participación de ambos sentenciados, y a ambos se les condena a establecer su participación, principalmente entendida su calidad de superior jerárquico, de quienes detuvieron sin derecho y posteriormente mantuvieron encerrada a la víctima en un cuartel de su dependencia, autoría del artículo 15, número 2, su señoría. Estos mismos argumentos son posteriormente también compartidos por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que los hace suyo, su señoría, en un breve considerando dicho pronunciamiento. Eso es cuanto puedo decir. ¿Alguna pregunta, relator? Bien, escuchamos alegatos. Doña Viviana San Martín primero, su señoría.
Bien, muchas gracias, su señoría excelentísima. Bueno, con la venia de esta excelentísima corte, comparezco evacuando el alegato en representación del señor Raúl Iturriaga Neumann y de don Pedro Espinosa Bravo, solicitando desde ya que esta excelentísima corte invalide el fallo casado y dicte la sentencia de reemplazo en que absuelve a mis representados. Pues la sentencia de segunda instancia ha contravenido, como bien se dijo, los artículos 546, número 7, en relación al artículo 488 de Código de Procedimiento Penal, vinculados con el artículo 15, 141, 192 y 293 del Código Penal. En primer lugar, esta defensa asegura que mi representado se le condena erróneamente, tal como le indica la sentencia recurrida, en el que se señala que la mayoría de las declaraciones que sirvieron de elementos de convicción para condenarlo son declaraciones que lo señalan como jefe de la Brigada Purén, en el caso de don Raúl Iturriaga, y comandante de la Brigada de Inteligencia Metropolitana en el caso de don Pedro Espinosa, no existiendo ningún medio probatorio que acredite la participación de estos jefes como autores en ninguna de las formas del artículo 15 del Código Punitivo, en los delitos que se le imputan, sino que lo único que se logra acreditar es la alta investidura que tenían en la época, pero no porque realmente se compruebe la participación como autores del secuestro calificado en la persona mencionada, según consta en los documentos oficiales de la hoja de vida y de su hoja de servicio militar respectivamente, y como también lo dije en las diferentes declaraciones. Claramente, este fallo infringido lo dispuesto también en el artículo 456 del Código de Procedimiento Penal, vigente a la época de los hechos, y cuya norma sigue vigente en el artículo 456 bis en el Código de Procedimiento Penal con sus modificaciones posteriores. Siendo así, esta sentencia puede acreditar por los medios de prueba legal que efectivamente el señor Labrador Urrutia fue secuestrado, pero por personas indeterminadas, y en ningún caso está acreditado por esos medios de prueba legal, de conformidad al tipo penal invocado, en la sentencia de que en ninguna parte se puede acreditar que mis representados hayan sido autores de este delito. Si así lo fueran, lo estarían juzgando como autores mediatos, porque no prestaron ningún medio para realizar aquel secuestro. Muy por el contrario, lo acreditado en el expediente es que mis representados en aquella época se encontraban realizando labores totalmente distintas, ajenas al secuestro de esta persona. Cierto es que existía un grupo operativo en la época, pero era el llamado la Brigada Caupolicán. Entonces, ¿cuál es el medio de prueba que tiene el sentenciador para condenarlo? Ninguno, pues las presunciones tienen que reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, dentro de esos requisitos está la presunción que debe ser real y verídica. ¿Y cuál es la presunción real y verídica en este caso? Claro, que hubo secuestrado, pero eso está acreditado por otros medios de prueba. ¿Cuál es la presunción de la participación de mis representados? Solo sus cargos de jefatura. Pero ¿quién acredita que la Brigada Purén, en su caso, o que la Brigada de Inteligencia Metropolitana hayan sido brigadas operativas? Que Raúl Iturriaga y Pedro Espinosa hayan realizado las labores de secuestro, porque si eran jefes serían mirados como autores inmediatos, si ellos hubieran ordenado el secuestro o buscado los medios para encubrir dicho secuestro. Eso no está acreditado, así como tampoco está acreditado cuál fue la omisión o la conducta desplegada por mis representados para ser condenados. Ahora, si nos ponemos, su señoría excelentísima, en el supuesto de que fuese coautor, ¿serían coautores de qué? Si así fueran, lo siguen mirando como autor mediato, pues no prestaron ningún medio para que realizaran los secuestros, dado que no ejecutaron ellos el hecho punible. Entonces, la única posibilidad que tenían es de autor mediato, o lo que se denomina en términos generales por la ley es el autor intelectual, el que planificó el hecho punible para que se llevara a cabo a través de otra persona. Pero no solamente basta, su señoría excelentísima, con planificar el hecho, sino que debe haber una conexión, un nexo entre esta planificación y la persona que lo ejecuta. Ese tendría la calidad de autor intelectual o autor mediato. ¿Y dónde está esa conexión? En ninguna parte, su señoría, en ninguna parte. En definitiva, no hay evidencias que los indiquen como autores en ninguna de las formas del artículo 15 del Código Penal, del delito conocido en esta causa. Y debe reiterarse que, tratándose del derecho penal liberal, no es propio condenar a alguien por pertenecer a una institución,
salvo que se trate de asociación ilícita, y en este caso la DINA no cumple con los requisitos para la asociación ilícita, pues fue creada en su oportunidad conforme a derecho, como parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuya única función era la seguridad del Estado, en la cual cada uno de sus miembros fueron llamados por sus mandos superiores a formar parte de esta, sin la intención ni siquiera el conocimiento de cometer algún ilícito. Bueno, en efecto, el castigo penal debe ser la consecuencia de un hacer o de un no hacer, en este caso de secuestrar al señor Labrador Urrutia. Cierto es que mis defendidos tuvieron un alto puesto en la DINA y que en tal calidad dirigieron la Brigada Apurén y la Brigada de Inteligencia Metropolitana, no operativas, como la Brigada Caupolicán, como se dijo anteriormente, pero ninguna evidencia existe de un hacer o de un no hacer, para lo cual basta leer los elementos del juicio que se han vertido en la sentencia recurrida, sentencia de segunda instancia, que solo dan cuenta de un pertenecer a la DINA y condenar a mis representados por su alta investidura en esta institución creada conforme a la ley, no es condenarlo por un haber obrado como autores o a través de una estructura organizada de poder, sino solo por pertenecer a esta estructura. Y resulta que ellos no están acusados de tal cosa. No hay ningún dato en el proceso que permita demostrar que don Pedro Espinosa y don Raúl Iturriaga, como altos personeros de la DINA, hayan tenido alguna participación como autores en los delitos que se le imputa. Y solo por eso, su señoría excelentísima, deben ser absueltos o a lo menos rebajarse en 2 o 3 grados la pena en el caso del secuestro calificado de don Ramón Labrador Urrutia. Es todo por cuanto puedo señalar, su señoría excelentísima. Si me permite retirarme de los alegatos. No hay un problema. Bien. Muy amable, gracias. Ahora doña Caterina Ñeco. ¿Cómo? Doña Caterina Ñeco, ahora sí. Bien, gracias. Abogada, señora Ñeco. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y de la de esta excelentísima sala, comparezco en esta oportunidad en representación del señor Manuel Karevich Cubillos. Él ha sido condenado en la presente causa a las penas de 5 años y 1 día como autor del delito de asociación ilícita y por otra parte una pena igual de 5 años y 1 día como autor del delito de secuestro calificado del señor Ramón Labrador Urrutia. Su señoría excelentísima, seré muy breve en mis alegaciones. Sé que esta ha sido una jornada larga, todavía quedan otros 2 colegas por alegar, pero principalmente atendido que esta defensa ya conoce el criterio o cómo fallan varias de vuestras señorías excelentísimas en cuanto al reconocimiento o no del atenuante del artículo 103 del Código Penal, es decir, la mea prescripción o la prescripción gradual. Esa es la infracción de derecho que hemos denunciado en nuestro recurso, su señoría, fundado, como se sabe, en la causal del número 1 del 546 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el fallo que hemos impugnado, no reconoce el atenuante del artículo 103 en favor de mi representado, y a nuestro juicio sí se cumplen los presupuestos legales para haber reconocido este atenuante en favor del señor Karevich Cubillos. Yo sé, sus señorías excelentísimas, que esta es una alegación que habitualmente se realiza en este tipo de causa y entendemos ya que muchos de ustedes no han compartido la figura de la mea prescripción, por lo menos en este último tiempo, pero como defensa no podemos dejar de discutir o de buscar que ese criterio o esa línea que se seguido últimamente cambie, más aún cuando sabemos que este atenuante a nuestro juicio es procedente. Y es procedente porque su naturaleza, distinta de la prescripción como extinción de responsabilidad penal, así lo permite. Nosotros sabemos, señoría, todos sabemos la naturaleza de la mea prescripción, obviamente no es la misma que la de la prescripción propiamente tal. Una tiene por finalidad extinguir la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo, y en tanto que esta segunda mea prescripción, ¿no es cierto?, importa para su procedencia únicamente una rebaja en el quantum de pena, y por lo tanto, su señoría, reconocerla o considerarla para estos efectos no desconoce los principios que respaldan la imprescriptibilidad de estas acciones en delitos de lesa humanidad. Pero, su señoría, ya sabemos, y como suele pasar en este tipo de causas en las que se ha investigado particularmente delitos de secuestro calificado, se decide mayoritariamente rechazar la mea prescripción, haciendo o esgrimiendo una lógica errada, a nuestro parecer,
que dice relación con que en estos delitos de secuestro no es posible computar el plazo para que comience a operar o definitivamente pueda ser reconocida esta atenuante. Y lo dicen porque, bueno, en la mayoría de los casos de secuestro, ¿no es cierto?, no es posible establecer finalmente el paradero de la víctima. Entonces se entiende que el delito es permanente o que se sigue cometiendo en el tiempo y por más que, aunque haya cesado la conducta del autor, se entiende que no es posible determinar la fecha exacta desde cuándo entonces comienza a correr el plazo para la media prescripción. Y es ahí, su señoría, donde radica nuestra discusión. Nosotros creemos que ese argumento no aplica en la especie, porque el plazo para entender que es posible contabilizar esta media prescripción puede empezar a contabilizarse desde varios aspectos, ya sea desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la víctima, ya sea de la fecha de su desaparición, sea de la fecha en que se configura el tipo penal, desde la fecha en que cesa el dominio del hecho, etc. Hay varias maneras de poder computar de manera correcta el plazo para aplicar esta atenuante. Incluso es más, su señoría, existen también otras muchas circunstancias que son de pública notoriedad que sirven también para entender que el actor ha podido cesar en el dominio del hecho. Por ejemplo, el fin del régimen autoritario de gobierno por parte de las Fuerzas Armadas. El hecho de que muchos de los enjuiciados ya están fallecidos en estas causas. Otros también tienen, si es que no todos, una muy avanzada edad. Varios otros se encuentran privados de libertad, como es el caso del señor Karevich Cubillos, mi representado. Entonces, todas esas circunstancias nos sirven para poder entender razonablemente la incapacidad sobreviniente de parte de este actor, o en este caso mi representado, para poder continuar, ¿no es cierto?, con la afectación del bien jurídico que sabemos es derivada de esta detención o encierro inicial de esta víctima. Y por lo tanto, de ahí creemos que desde ese instante comienza el cómputo del plazo, en este caso para la media prescripción. Y sí creemos que tiene sentido esa lógica. Porque, ¿cuál es la razón de fondo del por cuál estos delitos en general no prescriben? La lógica, su señoría, es para que ellos sean investigados siempre. Es decir, que aunque haya pasado mucho tiempo desde que los hechos que se investigan ocurrieron, igualmente hoy día puedan investigarse, igualmente pueda perseguirse alguna responsabilidad y, por supuesto, establecer alguna responsabilidad penal respecto de quienes hayan participado. Y eso está bien. Eso es lo que se ha seguido durante todo este tiempo. Pero todas esas circunstancias, su señoría, nosotros creemos y sostenemos, no obstan para que igualmente en estas investigaciones se reconozca la figura de la media prescripción. Porque con la media prescripción no estamos evitando que se investigue una causa o un delito, no estamos evitando tampoco que se sancione a los responsables. Lo único que estamos haciendo con reconocer esta media prescripción es que al haber sido investigado y sancionado a los responsables, se logre una pena acorde a esta lejanía temporal que existe, ¿no es cierto?, entre el momento en que ocurren los hechos que se investiga y aquel en el que hoy día finalmente se les sanciona. Y ojo, su señoría, que esta no es una herramienta de impunidad o de injusticia, como suelen mencionarlo, ¿no es cierto?, los querellantes en sus alegatos generalmente, o que los defensores en estas materias queramos ocupar o abusar para que nuestros representados tengan al final del día una menor pena. No se trata de eso. Eso, o la menor pena, puede ser simplemente una consecuencia accesoria que se sigue, ¿no es cierto?, de esta lógica que yo ya he venido planteando. Pero la media prescripción debe operar, a nuestro juicio debe operar. El artículo 103, su señoría, es una norma de orden público y por lo tanto, siendo una norma de orden público, es una norma imperativa para los jueces en cuanto a su aplicación. Y esa calidad que tiene la hace entonces una herramienta que resulta ajustada a derecho y ajustada incluso al derecho internacional que tanto mencionan mis contradictores, que no me cabe duda que aquí en estos alegatos también va a salir a la palestra. Nosotros creemos que se ajusta, como digo, incluso al derecho internacional porque está recogida bajo el principio de humanidad. Aquí, su señoría, estamos juzgando a una persona adulto mayor de más de 70 años de edad que arriesga una pena aflictiva, así como viene el fallo, y su señoría por hechos ocurridos hace más de 47 años atrás. Y por lo tanto, hoy día, existiendo, como dije, este alejamiento temporal que es indiscutido,
ese reconocimiento de la norma del 103 para determinar finalmente la pena respecto, en este caso mi representado, cobra a nuestro juicio una relevancia absoluta bajo este principio de humanidad. Incluso, señoría, porque ningún tratado o ninguna normativa internacional impide el reconocimiento de este atenuante. Lo único que hacen las normativas internacionales en estos casos es señalarle a los jueces que, a pesar de establecer una sanción, ella lo sea en razón de este contexto temporoespacial, ¿no es cierto?, que ya dijimos que existe en cuanto a una lejanía respecto de estos dos conceptos. Y así su señoría lo ha sostenido la recientemente nombrada ministra de esta excelentísima corte, la ministra María Soledad Melo. Ella siempre ha sido el parecer de reconocer la figura de la media prescripción. Y ella, cuando argumenta su concepto, lo hace justamente a través de la normativa humanitaria, que esta morijorante haya su razón de ser en motivos de política criminal, dice, relacionados precisamente con hechos investigados, en este caso, en esta causa, con mucho tiempo atrás. Sí, los hechos investigados en esta causa, señoría, datan de diciembre del año 1974. Pero la ministra dice que a pesar de ello, igualmente deben ser sancionados. Y que reconociendo la naturaleza de la norma del 103 como una norma de orden público, obligatoria para los jueces por el principio de legalidad, y agrega, no existiendo una restricción constitucional ni de derecho internacional para su aplicación, debe ser necesariamente reconocida por cumplirse los supuestos del artículo 103. Y esa precisamente es la línea argumentativa, su señoría, que estamos tratando de defender a través de nuestro recurso. Por eso sostenemos que la media prescripción es una herramienta que no podemos seguir obviando o hacer como que no existe, porque todo apunta a que esta atenuante es absolutamente posible de reconocerse aún en este tipo de causas. Bien, su señoría, por todo lo anterior y porque dije en un principio que mi intención no era extenderme mayormente en estas alegaciones, simplemente solicitar respetuosamente a esta excelentísima sala se sirvan acoger el presente recurso de casación en el fondo, entender nula la sentencia en aquella parte que no reconoce esta atenuante y en la respectiva sentencia de reemplazo, entonces, acoger la media prescripción del artículo 103 en favor de mi representado, estableciendo, como digo, una pena igual a 5 años de presidio menor en su grado máximo y en atención a este quantum de la pena disponer conjuntamente de aplicación de alguno de los beneficios de la ley 18.216. Es cuanto puedo alegar, su señoría, y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Sí, la escuchamos, señora Onero. Muchas gracias, señor presidente. Con la venida de esta excelentísima el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, alegando en contra de recursos de casación interpuestos por las defensas de Raúl Iturriaga, Pedro Espinosa, Manuel Karevich, Manuel Rivas Díaz y Hugo Hernández Valle, solicitando desde ya su rechazo por las consideraciones que en lo sucesivo me permito exponer a esta excelentísima Corte. Primero, señoría, haré referencia a los recursos interpuestos por las defensas de Pedro Espinosa y Raúl Iturriaga. Ambos se fundan en la causal número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Esto es haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, en particular 88 del Código de o numeral del artículo se refiere, cuando la jurisprudencia de esta Corte es amplia, ¿verdad?, en señalar que solo los números 1 y 2 pide a este excelentísimo tribunal concluir en qué consistió el error de derecho y de qué modo influyó en lo decisorio del fallo. De hecho, señoría, ambos recursos son bastante confusos porque en la letra B de la página 2 señalan que debió absolverse a los condenados por el delito de asociación ilícita y rebajar la pena en 2 o 3 grados del delito de secuestro calificado.
No tenemos cómo saber qué se pretende entonces, porque desde nuestra perspectiva, al pedir la rebaja respecto al secuestro calificado, estarían reconociendo su participación. Sin embargo, de las alegaciones de la defensa interpretamos que se está negando la responsabilidad y solicitando en consecuencia la absolución de ellos. Pero además se nos indica una y otra vez que Iturriaga y Espinosa están siendo condenados por pertenecer a la DINA y no por su responsabilidad en el secuestro de Labrador Urrutia. Sin embargo, la defensa en este caso omite que existen al menos 7 testigos de la reclusión de Labrador Urrutia en el recinto clandestino de la Venda Sexy, uno de los más brutales, ¿verdad?, de la represión. Y además, señoría, 5 agentes que sitúan a Pedro Espinosa como comandante de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, llamada BIM, de la cual dependían los recintos de la DINA, entre ellos el cuartel de Venda Sexy, lugar en donde estuvo recluida la víctima. Por lo tanto, no compartimos la apreciación que hace la defensa cuando dice que es imposible que Espinosa haya estado al mando de este recinto. Pedro Espinosa, como jefe de la BIM, tenía bajo su mando a todas las brigadas operativas, y entre ellas estaba la Brigada Purén, que era comandada por Iturriaga. Todo esto, ¿verdad?, a la fecha de la detención de la víctima, que es en diciembre de 1974. Recordemos que es la Brigada Purén y en consecuencia Iturriaga quien a través de la agrupación Chacal opera en el recinto clandestino de la Venda Sexy, que estaba a cargo de Miguel Hernández Ollarzo. Su señoría, esto no es algo que creemos nosotros solamente, ¿verdad?, sino que son los mismos agentes los que los reconocen a Pedro Espinosa como jefe y superior jerárquico, y así, por ejemplo, están las 2 declaraciones de Rolf Benderot, que están detalladas en el considerando 19º de la sentencia de primer grado, a las que la defensa hace referencia, pero deslegitimándolas, porque supuestamente Benderot estaría cargando la responsabilidad a Espinosa para exculparse de la propia, ¿verdad? Sin embargo, creemos que no existe motivo para desestimar estas declaraciones, porque en ellas se deja ver de alguna forma cuál era la relación de poder en la que estaba Espinosa. Benderot, como jefe de su plana mayor, indica a Espinosa como la persona a cargo de las agrupaciones operativas de la DINA. Espinosa y Benderot, que actuaban desde la Villa Grimaldi, ¿verdad?, tenían la decisión sobre el destino final de las víctimas. Además, es el mismo Pedro Espinosa quien a fojas 86, fojas 715 y fojas 1171, señala que los grupos operativos informaban sobre las detenciones a Benderot, y le entregaba diariamente una nómina con los detenidos, un listado, es decir, ejercía un control directo sobre las detenciones de las víctimas. En el mismo sentido están las 5 declaraciones que presta Miguel Hernández Ollarzo, quien también hace referencia a que era agente de esta agrupación que estaba a cargo de la Venda Sexy y que sus superiores eran Iturriaga y Espinosa. Se nos indica en los recursos que la responsabilidad de Espinosa estaría fundada solo en las declaraciones de estos 2 testigos, ¿verdad?, Benderot y Hernández Ollarzo. Sin embargo, otra vez la defensa olvida hacer referencia a la declaración, por ejemplo, de Manuel Rivas Díaz, de fojas 1277, a las declaraciones de Hugo Hernández Valle, de fojas 1281, y a la de Manuel Karevich, de 1291, todos condenados en este proceso, todos agentes operativos de la Venda Sexy, quienes recuerdan a Espinosa como superior jerárquico, es decir, los agentes que operaban en Venda Sexy son contestes y consistentes en este sentido. Todo lo anterior, además, es reiterado por los partes policiales que constan en el proceso. Así, por ejemplo, está el parte policial número 219, que consta fojas 1146, de la Policía de Investigaciones, que señala que Espinosa, como jefe de la BIM, desde noviembre de 1974, está a cargo de recintos como Londres 38, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y, por supuesto, la Venda Sexy. Pero además, su señoría, el mismo Pedro Espinosa entrega un listado que está agregado a fojas 1212, donde detalla todas las personas detenidas entre el 19 de noviembre de 1974 y el 14 de febrero de 1975, es decir, estando él al mando. Y en ese listado se lee el nombre de la víctima, dice Ramón Labrador.
Se sabe a través de múltiples investigaciones de la DINA que era común que los detenidos pasaran por Villa Grimaldi antes de su destino final, por lo que creemos que este es el caso de Ramón Labrador Urrutia, cuyo nombre después fue agregado al listado de los 119, montaje comunicacional, ¿verdad?, donde se dijo que habrían muerto en el extranjero producto de disputas internas. Sin duda, su señoría, el hecho de que Espinosa reconozca que Labrador Urrutia estuvo detenido bajo su control es suficiente para establecer la participación en el secuestro calificado de la víctima. Sobre el rol de Iturriaga Neumann en la DINA, se suman otras 3 declaraciones a las ya referidas. Me refiero a la declaración de Nelson Iturriaga Cortés, quien a Fojas 1398 señala haber pertenecido a la Brigada Purén, haber estado operativo en la venta sexy a la época de los hechos, y dice que su comandante era Raúl Iturriaga. En el mismo sentido, las declaraciones de José Mora Diocares, de Fojas 2037, quien dice que las reuniones de coordinación las lideraba Iturriaga y que estas reuniones se llevaban a cabo en el cuartel de la venta sexy, donde él se apersonaba, ¿verdad?, para impartir además las instrucciones. Por último, también está la declaración de Riciere Altés España, de Fojas 1280, quien señala que fue agente de la venta sexy y se acuerda de un detenido, que es un estudiante universitario, y dice estaba herido en la pierna. Y la víctima de auto sabemos que es recordada por este hecho porque tenía un disparo en la pierna y se quejaba constantemente de dolor. Y también señala a esta gente que Iturriaga se apersonaba en el recinto donde preguntaba y daba instrucciones, ¿verdad? Respecto al delito de asociación ilícita, consideramos que no es válido el argumento según el cual por haber sido la DINA creada como parte de las Fuerzas Armadas y Seguridad, entonces no puede considerarse una asociación para delinquir. No es posible negar a estas alturas la magnitud de los crímenes cometidos por esta organización, como tampoco resulta verosímil de alguna forma que personas como Pedro Espinosa o Raúl Iturriaga no hayan tenido conciencia de pertenecer a una organización criminal cuando por sus propias manos, ¿verdad?, pasaban las listas de detenidos y ellos eran los encargados de decidir el destino final de estas víctimas. De ahí que entonces esta supuesta infracción del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal debe desestimarse porque se trata meramente de una discrepancia en torno a esta valoración que el fallo atacado hace de los elementos de convicción, cuestión que por supuesto es ajena a este recurso. Respecto de la otra causal alegada por la defensa de Espinosa y Iturriaga, esta es la del artículo 541, número 1 del Código de Procedimiento Penal, llama la atención a esta parte la utilización de esta causal si lo que se pretende es la absolución por falta de participación, porque este numeral parte del supuesto que los agentes sí tienen participación culpable del delito, sí tienen responsabilidad, solo que se habría errado en determinar si se trata de autoría, complicidad o encubrimiento, ¿verdad? Por lo tanto, solicitamos que también sea rechazado el recurso de casación interpuesto por esta causal. Respecto a los recursos de casación en el fondo interpuestos por la defensa de Rivas Díaz y Hernández Valle y por la defensa de Manuel Karevich, los abordaré de forma conjunta porque ambos recursos por estos 3 condenados son fundados en la causal número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y ambos alegan infringido el artículo 103 del Código Penal, es decir, la media prescripción. Su señoría es un hecho establecido por la sentencia de primera instancia en el considerando 16º y confirmado por la de segunda instancia en el considerando segundo, que el secuestro de la víctima constituye un crimen de lesa humanidad, de manera que es parte de la ejecución de una política de Estado y por lo tanto un crimen cometido en el contexto de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura cívico-militar. Su señoría, la aplicación de esta norma ante esta excelentísima Corte es una alegación a estas alturas improductiva debido a la vasta jurisprudencia en este sentido, por lo tanto seré muy breve en mis argumentos. En primer lugar, no se puede pretender su aplicación en delitos imprescriptibles como es en este caso, la desaparición forzada, ¿verdad? Un delito que no ha dejado de cometerse, por lo que no hay un cómputo de prescripción que pueda hacerse al respecto. Es imposible hacer un conteo porque no ha cesado de cometerse, no ha empezado a correr la prescripción. En segundo lugar, no es posible sostener tampoco que la media prescripción y la prescripción son instituciones distintas, de manera que supuestamente una se aplicaría y la otra no. Es innegable que ambas instituciones
la prescripción gradual y la prescripción propiamente tal comparten el mismo fundamento, ambas son tratadas por el legislador de forma conjunta en el título quinto del Código Penal, por lo que si no procede una, entonces tampoco procede la otra. Pero además, señoría, en el caso de autos la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito, de modo que, aparte de ser un reproche al autor, la pena debe orientarse también a satisfacer las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y sancionar este tipo de delitos. Debe ser una señal, ¿verdad?, de que nunca más se cometerán estos graves crímenes. Y en este sentido existen numerosos pronunciamientos de organismos internacionales que esta excelentísima Corte conoce, por lo que solo haré una referencia a lo último en este sentido, que es el informe de fondo número 13.054 respecto al caso Vega y otros versus Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se indicó que la aplicación de la figura del 103 en los casos por graves violaciones de los derechos humanos es absolutamente incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. En particular, se determinó que al aplicarse la medida de prescripción, el Estado de Chile está vulnerando los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial de dicha convención. Por lo tanto, no es cierto lo que señala la defensa de Manuel Karevich respecto a que la aplicación del artículo 103 sería compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Esto no es así. En resumen, su señoría, no es posible la aplicación del artículo 103, toda vez que estamos en un país que, ¿verdad?, es miembro del sistema universal de derechos humanos, del sistema regional, por lo que existen obligaciones internacionales en la materia. En atención a todo lo antes señalado, solo me queda entonces reiterar a esta excelentísima Corte mi solicitud de que se rechacen todos los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados. Es cuanto puedo alegar a esta excelentísima Corte. Muchas gracias. Muy bien. Queda solo el abogado Segés. ¿Cómo? Queda solo el abogado La Segés. escuchamos. No se le escucha. No se escucha, señor. No se escucha, señor. ¿Tiene audífonos? Lo voy a llamar, señor, para ayudarlo. Bueno, ¿no contesta el teléfono tampoco? Está señoría con el teléfono, pero está dando instrucciones al parecer Alejandro. Ya. Sí, también que está con el teléfono al lado de la abogada.
Podría alegar por... Por eso, me voy a decir yo, y alegar por celular. Alejandro tiene un celular. En contra de los recursos de casación en el fondo, interpuestos en esta causa a fin de que sean rechazados. La defensa de Manuel Rivas y Hugo Hernández fundó su recurso de casación en la infracción del artículo 103 del Código Penal, que regula la denominada media prescripción o prescripción gradual. Nos dice que la aplicación de esta norma, la no aplicación de esta norma, ha tenido una influencia directa en los dispositivos del fallo. Tal recurso debe ser rechazado porque no existe en este caso infracción alguna de ley, como ya lo han señalado claramente y en forma motivada los jueces del fondo. Sea en primer lugar, porque la media prescripción solo opera respecto de procesados que se encontraban ausentes durante el desarrollo del proceso, lo que no ocurre en este caso, o bien porque el cómputo del plazo de prescripción no puede iniciarse debido al carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad. En términos lógicos, es una condición necesaria para el cómputo del tiempo requerido por el artículo 103, que debe tratarse de delitos prescriptibles. El fallo de segunda instancia, como sabemos, consideró suficiente consignar que en la especie dice estamos en presencia de un delito de secuestro, el que por su naturaleza es un delito permanente, de modo que el inicio del cómputo del plazo puede ser determinado en la medida en que se acredite, como se ha dicho, la recuperación de la libertad o el fallecimiento de la víctima. El recurrente, entre otras cosas, nos dice que el delito permanente es una ficción, bastante siniestra la ficción en estos casos, aparte de que esa afirmación prescinde olímpicamente de todas las implicancias doctrinarias y que en la práctica pueden darse según si los delitos sean instantáneos o permanentes o de la clasificación de que se trata. Pero más allá de estas observaciones, es preciso reiterar lo que ya se ha dicho. La prescripción y la prescripción gradual comparten los mismos fundamentos, no solo por su ubicación en el Código. Se trata de los efectos del transcurso del tiempo en orden a la extensión de responsabilidad penal o a la posible atenuación discrecional de esta, siempre y cuando se trate de delitos prescriptibles. Si se trata de delitos imprescriptibles, no vemos qué cómputo del tiempo pueda iniciarse. Sería una violación de las normas más elementales de la lógica. En primer lugar, del principio de no contradicción. Se trata entonces en ambos casos de fundamentos de seguridad jurídica o de política criminal. Tanto es así que la prescripción gradual puede suspenderse o interrumpirse, no así las atenuantes. Las atenuantes se relacionan directamente con el acusado, mientras que la prescripción gradual opera primariamente en relación con la acción penal o la pena ya impuesta. Quiero concluir en esta parte señalando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como sabemos, ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Y al mismo tiempo, esa Corte ha enfatizado y destacado en su jurisprudencia los principios de proporcionalidad y efectividad de las penas en estos casos, que se desprenden de diversos cuerpos normativos de carácter internacional y de los principios y obligaciones que emanan de la propia Convención Americana, a partir sobre todo de los artículos 1, número 1 y 2, relacionados con la obligación de garantía previstas en esa convención. A su turno, recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya se anticipó, en el caso de Arturo Benito Vega González y otros respecto de Chile, ha insistido en el tema de la proporcionalidad de las penas, señalando, además, leo, que resulta problemático que la propia inacción del Estado para investigar e individualizar a los responsables en el tiempo desencadene el uso del mecanismo de la prescripción gradual. Por último, en cuanto a los recursos de casación deducidos en favor de los demás acusados,
Raúl Iturriaga, Pedro Espinosa y Manuel Karevich Cubillos, con las causales de los artículos 546, números 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación con las normas que señalan, ellos deben ser igualmente rechazados por las razones que ya han sido puestas en estrado. No se han infringido en estos casos las leyes reguladoras de la prueba, ni se ha aplicado erróneamente la ley penal al determinar la participación que les ha cabido en los delitos de asociación ilícita y secuestro. El carácter de la DINA como asociación ilícita para cometer crímenes no puede ser objetado a estas alturas. La privación de libertad sin derecho de Ramón Isidro Labrador Urrutia, así como su permanencia en un recinto a cargo de la DINA, tampoco merece la menor de las dudas. De igual modo, los roles y actividades delictuales de los partícipes en este caso, dentro de la estructura de ese organismo, están suficientemente acreditadas, como ya se dijo, en esta y otras causas, conforme justamente a las normas y principios reguladoras de la prueba y de la participación criminal, señoría excelente. Eso es todo. Bien, gracias. Ese es el último alegato. ¿Era el último? Entonces está terminada la vista de los recursos. Muchísimas gracias.